Hola, soy Rubén Álvarez y te doy la bienvenida al episodio 19 de Compartiendo la Semilla. Hoy vamos a continuar con la serie Radical y examinaremos la vida y el mensaje de Juan el Bautista, su testimonio radical y cómo nos invita a tener una reflexión profunda sobre cómo vivimos nuestra fe. Una de las cosas que vamos a ver acerca de Juan el Bautista es que tuvo una vida austera en el desierto. Vamos a hablar de su llamado al arrepentimiento y su desafío a las autoridades, aun cuando esto le costó su muerte. En los tiempos de Juan el Bautista, uno de los problemas predominantes era la superficialidad en la vida espiritual y en la práctica religiosa. La religión se había vuelto un conjunto de rituales externos sin una verdadera transformación del corazón. Y esto lo vemos reflejado en las palabras de Jesús cuando reprendió a los fariseos y a los escribas por su hipocresía. En el Evangelio de Mateo capítulo 15 versículo 8, Jesús les dijo: "Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí". En otras palabras, el ritualismo era común entre los líderes religiosos de esa época. Los fariseos eran conocidos por seguir las leyes y los rituales. Seguían las leyes al pie de la letra, pero eran faltos de un verdadero cambio interno. Por un lado, muy obedientes a las reglas y a las formas, pero en el fondo no tenían un cambio en su corazón. Y también vemos que Jesús mismo criticó esta superficialidad en Mateo 23:25, diciendo: "Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia". En esos tiempos, los fariseos estaban más enfocados en las apariencias externas, en lo que otras personas veían, más que en una transformación interior genuina. Y esto era un problema recurrente. Ellos ponían en primer lugar las prácticas religiosas y estas se convirtieron en una cuestión de orgullo y demostración pública en lugar de una expresión auténtica de devoción a Dios. Lo que sucedía es que les importaba más que alguien los viera que estaban haciendo una buena obra, o que alguien les escuchara mientras oraban, o que alguien les viera ayudando a los pobres, en lugar de hacer todo eso, pero con la intención correcta en el corazón. Y esto sucedía por la falta de arrepentimiento genuino. El arrepentimiento en el contexto de Juan no se limitaba a una mera confesión verbal o a una serie de acciones o rituales. Juan predicó un arrepentimiento que transformaba el corazón y esto te llevaba a una vida nueva. En el Evangelio de Lucas capítulo 3 versículo 8, Juan dice: "Haced pues frutos dignos de arrepentimiento". Lo que Juan estaba diciendo es que el arrepentimiento genuino debía de manifestarse en frutos visibles de cambio y de obediencia, no solo en la apariencia. Sin embargo, muchos se acercaban a Juan sin una verdadera intención de cambiar, buscando más un alivio temporal. Esto porque sabían que tenían un malestar espiritual, pero no tenían la disposición para transformar su vida. Podríamos decir entonces que este tipo de arrepentimiento superficial no trae verdadera libertad ni transformación. Otro aspecto de la superficialidad espiritual era la hipocresía. Los líderes religiosos y muchos en el pueblo de Israel mantenían una fachada de devoción mientras su conducta contradecía los principios de Dios. Y Jesús mismo denunció esta hipocresía en Mateo 23:27 cuando dijo: "Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque ustedes son como sepulcros blanqueados que por fuera ciertamente parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia". El problema de la hipocresía se manifiesta cuando las personas se preocupan más por cómo son vistas por los demás que por cómo están realmente delante de Dios. La preocupación por la aprobación externa reemplaza la búsqueda de una relación auténtica con Dios. ¿Sabes? Juan el Bautista vivió una vida austera y su mensaje de arrepentimiento ofreció una solución a estos problemas. Si recordamos, su estilo de vida en el desierto y su llamado al arrepentimiento genuino fueron una respuesta directa a la superficialidad espiritual de su tiempo. La Biblia nos dice cómo era la vida de Juan en el desierto. Dice que tenía su vestido de pelo de camello y un cinturón de cuero alrededor de sus lomos y que su comida era langostas y miel silvestre. Y esto era una manifestación de su total dedicación a Dios.
Su simplicidad no era solo el rechazo de las comodidades materiales, sino una declaración de que la verdadera vida espiritual que él disfrutaba estaba basada en una relación profunda con Dios y no en las apariencias externas. El ejemplo de Juan nos desafía a revisar nuestras propias vidas y a buscar maneras de vivir con más sencillez y autenticidad. En lugar de centrarnos en las apariencias y en las prácticas externas, somos llamados a vivir una fe que refleje una transformación interna genuina. Y no estoy diciendo que ahora tienes que comer miel silvestre y que tienes que atrapar tu comida en el patio o salir a cazar en lugar de ir a tu restaurante favorito, sino que no debemos de vivir nuestra fe por apariencias. Otra de las cosas que podemos ver es que el llamado de Juan al arrepentimiento es una invitación a un cambio profundo del corazón. En 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, el apóstol Pablo explica: pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Este arrepentimiento debe llevar a una conversión que se manifieste en frutos visibles de cambio y de obediencia. Juan no solo pedía una confesión de pecados, sino un cambio genuino que se viera reflejado en la vida diaria. Este tipo de arrepentimiento es el que produce una verdadera transformación y nos acerca más a Dios. Ahora te lo voy a explicar de otra manera. Juan decía que si una persona fallaba y decía tener un arrepentimiento, debería de tener un cambio radical en su vida. Esta persona ya no sería la misma. Por último, la vida y el mensaje de Juan también nos invitan a evitar la hipocresía. La autenticidad de nuestra vida espiritual es crucial. En lugar de tratar de mostrar una imagen externa de devoción, debemos de buscar una transformación real del corazón. Jesús nos recuerda en Juan 4:24 que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esto es que la verdadera adoración y devoción provienen de un corazón sincero y transformado y no de una fachada externa. Hoy en día enfrentamos problemas similares en nuestra vida espiritual. Vivimos en una cultura de materialismo, de superficialidad, que muchas veces prioriza o pone en primer lugar las apariencias y las posesiones sobre una verdadera conexión con Dios. Por ejemplo, una apariencia es cuando una persona viene a la iglesia todos los domingos, pero sale de la iglesia y pareciera que esa persona no tiene una relación con Dios. Porque cada que habla puros sapos y culebras. O porque su comportamiento, su carácter no refleja que tiene una relación con Dios. O también porque siempre está pensando en lo material. Tiene mucho apego a su dinero, a su casa, a su auto, sus posesiones, etc. Por lo tanto, las prácticas religiosas, como venir a la iglesia, cantar canciones, inclusive dar ofrenda y tu diezmo, pueden volverse rituales vacíos si no están acompañadas de un arrepentimiento genuino y una transformación interior. Para contrarrestar esta superficialidad debemos buscar una vida de simplicidad y dedicación, siguiendo el ejemplo de Juan el Bautista. La Escritura nos invita a vivir de manera que reflejemos nuestra verdadera fe. En el Evangelio de Mateo capítulo 4, Jesús dijo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Simplificar nuestras vidas y enfocarnos en una relación sincera con Dios nos va a ayudar a combatir y a luchar contra la superficialidad espiritual que prevalece en nuestra cultura. Además, debemos buscar una conversión auténtica que vaya más allá de los rituales superficiales. En 1 de Juan 1:9 se nos promete que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esto nos llama a una transformación interior real que afecta todas las áreas de nuestra vida. La radicalidad de Juan el Bautista nos desafía a vivir una fe auténtica y a enfrentar las injusticias con valentía. Su vida austera y su llamado al arrepentimiento genuino nos inspiran a buscar una relación más profunda con Dios, a vivir con integridad y a evitar la superficialidad espiritual. Que el ejemplo de Juan nos impulse a vivir con una fe radical y que refleje el amor y la justicia del reino de Dios en cada aspecto de nuestras vidas.
Espero te hayas llevado algo de parte de Dios a través de este episodio. Te quiero invitar a que si no te has suscrito al canal, te suscribas, a que compartas este video para que la palabra de Dios llegue a más personas, y te espero la próxima semana con nuestro siguiente episodio radical. Dios te bendiga.